No es un secreto que cuando una propuesta específica se vuelve extremadamente popular, varias empresas del ámbito comercial y del entretenimiento buscan alguna manera para sacarle provecho a dicha propuesta específica, ya sean cómics, películas, series o en este caso videojuegos. Street Fighter 2 es un videojuego de lucha originalmente lanzado para el arcade en el año 1991, la cual se convirtió en un fenómeno mundial y siendo prácticamente el pionero del fenómeno de los videojuegos en el género de luchas. De la mano de Capcom, esta saga introdujo todas aquellas características muy comunes de todo videojuego de peleas. Su éxito se acrecentaba desde las maquinitas de arcade hasta sus posteriores conversiones a consolas domésticas años después, siendo así considerado hasta la actualidad el padre de los videojuegos de pelea. Como dijimos, toda empresa comercial o del entretenimiento, al ver el éxito de cierto producto, trata de sacarle provecho de alguna manera, siendo así la animación uno de estos. Teniendo así su primera incursión en este ámbito en el año 1994 con un largometraje animado, Street Fighter 2, la película animada. Pero al siguiente año es donde dos empresas manifestarían su intención de hacer series animadas de dicha franquicia. En este caso, una de Estados Unidos y otra obviamente de su país de origen, el Japón. Y son estas dos adaptaciones lo que nos trae al día de hoy en este video, ya que hablaremos de ambas entregas, las propuestas que estos brindaron, cómo le sacaron provecho a la versión original del videojuego y por sobre todo la repercusión que ambas tuvieron. Me llamo Revin y el día de hoy hablaremos de dos versiones y una franquicia, Street Fighter 2. La serie animada norteamericana y el anime japonés. En 1994, el mismo año donde se lanzó por primera vez un largometraje de la franquicia, llegaría a las pantallas grandes del cine el primer largometraje americano de live action de Street Fighter, la cual debido a su horrible adaptación americana y mediocre escritura, la película se convirtió en uno de los primeros fracasos del salto de los videojuegos al cine. Y fue al año siguiente donde USA Network produjo una serie animada que pretendía ser una continuación de dicha película, teniendo así en el año 1995 a Street Fighter, la serie animada. Aquí, los Street Fighters son un comando estadounidense a cargo del gobierno, un grupo especial del ejército americano comandado por el coronel Guile, cuya agrupación está compuesta por Chun-Li, Blanca, Ken, Ryu y eventualmente otros personajes del videojuego, quienes tienen como misión combatir a las fuerzas del mal liderados por el despiadado Bison. Quizás la única virtud positiva de la serie animada americana es el vestuario y el aspecto de los personajes, que se mantenían casi de forma fiel a sus contrapartes del videojuego. Y digo casi porque le pusieron pantalones a Kami y a Chun-Li, que nos impidió ver aquellas piernotas que nos gustaban tanto de la versión original del videojuego. Porque ya saben cómo es Estados Unidos, ¿no? Y digo que este factor fue quizás el único lado positivo, ya que todo lo demás era muy pero muy malo. Obviamente el cambio del argumento y de los roles de los personajes que fueron fruto del film anterior protagonizado por Van Damme, no ese Van Damme, sino el otro Van Damme, ese que baila. Sí, exactamente ese. Teniendo como líder y protagonista principal a Guile, ya que obviamente al ser una animación estadounidense, el americano sí o sí debía ser el líder y protagonista de la serie, relegando así en un segundo plano protagónico a Chun-Li y Kami, en un tercer plano protagónico a Blanca y ojo, a un cuarto lugar a Ken y Ryu, lo cual es totalmente imperdonable. Ya que sí, se entiende que evidentemente la serie era para hacer algo comercial, explotando de alguna manera la popularidad del videojuego, pero no hacía falta ser fanático acérrimo de la franquicia, sino inclusive un jugador casual para darnos cuenta que Ken y Ryu eran los protagonistas de la saga. Y en esta serie norteamericana, como en la película del año 1994, Ken y Ryu son totalmente unos idiotas, los bufones del grupo,
lo cual se convertía en un repelente directo de los fans del videojuego, que en su momento criticaron muchísimo este mismo factor dentro de la película del año 94, y que en esta serie lastimosamente hicieron caso omiso a aquellas críticas y lo mantuvieron tal cual como en la película. Ahora bien, como serie animada, al ser su target principal un público infantil, la trama no debía ser muy compleja sino básica. De hecho, es demasiado básica, siendo así la típica propuesta americana del grupo de buenos contra un grupo de malos, donde cada episodio los malos buscaban la manera de conquistar al mundo y donde los buenos se enteraban de dichos planes malignos, se reunían, enfrentaban a los malos, les ganaban y estos últimos terminaban huyendo, jurando venganza, la cual vendría al siguiente episodio y así y así. Y la serie animada simplemente tomaban de Street Fighter a los personajes para moldearlos a la típica serie animada noventera estadounidense. Y aunque muchas personas a lo largo de estos años han catalogado a esta serie animada como una de aquellas que posee una malísima animación, esto no es del todo tanto así, ya que en honor a la verdad, los diseños y la paleta de color utilizada en la serie son muy buenos y el uso de luces y sombras son correctos. Pero donde tenía una notoria falencia era en la transición de cuadros, en la fluidez de sus movimientos, los cuales eran excesivamente mediocres. La acción en pantalla era prácticamente inerte por los movimientos tan lentos y para nada pulcros de la serie, acompañado de una banda sonora monótona y que pasaba desapercibido, demostrando de esta manera que en este ámbito la serie tenía un bajísimo presupuesto, y los cuales simplemente complementaban los horrores argumentales de la serie. Que sí, repito nuevamente, entiendo que sea una adaptación para un público infantil, pero hasta siendo niños preescolares y por sobre todo a sabiendas del conocimiento de la franquicia del videojuego, era un atentado a la inteligencia, porque como niños y adultos conocemos el videojuego original, queríamos tener peleas, ¿no? Y en esta serie animada los combates entre los personajes eran prácticamente nulos, ya que en la mayoría de los episodios, nuestros protagonistas se enfrentaban a un grupo de subordinados del maligno Bison y mayormente enmascarados porque era más fácil de dibujar y animar, ¿no? Y a los cuales, a la mayoría, nuestros protagonistas lo derrotaban con un golpe. Y las técnicas estaban ahí simplemente como fanservice, pero se le hacía un muy mal uso. Una mediocridad argumental, ejecución malísima y una excesiva gringolización típica de los años 90 finiquitaron a Street Fighter, la serie animada norteamericana, como una de las peores adaptaciones animadas de videojuegos, contando así solamente con 2 temporadas de 3 episodios, totalizando de esta manera 26 episodios. Que sí, quizás más de uno lo recuerde con cierta nostalgia si lo vio en los primeros años de los 90, pero que si hoy en día lo vuelve a ver, se preguntaría ¿qué carajos le he visto a esto en su momento? En ese mismo año, Japón le daría nuevamente cátedra a los Estados Unidos de cómo hacer una buena readaptación animada a partir de una franquicia. Esta vez bajo la producción de Yomiuri TV, con la animación de Tag Group. Street Fighter 2 Victory fue una serie de anime que las dos únicas similitudes que poseía con su contraparte americana era utilizar los personajes del videojuego original y realizar una versión propia de esta. Es así que este anime se centra en los dos reales protagonistas de la serie, Ryu y Ken, quienes fueron amigos de infancia y que ya en la actualidad con 17 años deciden emprender un viaje por todo el mundo para mejorar sus habilidades en las artes marciales, luego de que en un altercado de bar ambos sean humillados por Gael. A partir de ahí, a lo largo de su viaje se encontrarán con otros personajes del videojuego, como Chun-Li, Kami, Sagat, Dalsin, Fei Long, entre otros más, pero con personalidades, características, historias y aspectos totalmente diferentes a su contraparte original. De hecho, este último, el aspecto de los personajes, era lo que más molestaban a los fans de la franquicia en este anime,
ya que por ejemplo Ryu no lleva en ningún capítulo la banda roja en su frente, Ken aquí no es rubio sino pelirrojo, la ropa de Bison no es roja, la ropa de Chun-Li no se ve hasta el capítulo final y cosas así. O sea, en el aspecto y en la vestimenta de los personajes. Pero, ¿cómo le fue argumentalmente? Pues bueno, el anime se aleja de una premisa fantástica o sobrenatural para hacerlo más realista, saltándose así mucho del canon de la franquicia original del videojuego, como por ejemplo la ausencia de personajes como Honda, Blanca, Honk, entre otros más. Y también otra diferencia con el videojuego es que aquí el padre de Chun-Li no está muerto, sino es un reconocido inspector de policía en China, que por estar detrás de un grupo que se dedica al tráfico de drogas, se ve involucrado con la más grande organización criminal del mundo, Shadaloo, liderado por Bison. De esta manera, el anime se toma esas libertades agregándole ciertos recursos del género de aventura e investigación policial para ir narrando su historia, que al ser más realista nos permite tener grandes peleas con muy buena coreografía y profundizando de muy buena manera en las artes marciales, donde cada personaje tiene su estilo propio y que a lo largo de la serie logran desarrollarse, y más en el caso de nuestros dos protagonistas, Ryu y Ken, quienes aprenden el arte del Hadou, donde a partir de ahí la serie va introduciendo elementos extraordinarios para que de esta manera Ryu desarrolle su Hadouken y Ken su Oryoken. Mientras que aquí Bison es imponente. Sus poderes psíquicos, a lo contrario del Hadou de Ken y Ryu, que se basan en el chi, estos se sostienen en el odio y la furia, los cuales en pelea lo vuelven un adversario casi imposible de vencer. El anime técnicamente es muy bueno, una animación muy bien logrado y muy característica de la animación japonesa de los 90, con diseños atractivos y una banda sonora muy apegado a las características del anime, donde sobresalen obviamente el opening y el ending, los cuales son hermosos la verdad. Lo criticable en el ámbito técnico es que, a pesar de que sí, estéticamente tienen diseños muy buenos y la fluidez de los movimientos están muy bien logrados, hay ciertos capítulos en donde ambos factores fallan un poco. Así también, a lo largo de toda la serie hay varias escenas recicladas, y más aquellos donde los personajes utilizan sus técnicas especiales, pero que para nada arruinan la muy buena experiencia de ver la serie. No obstante, lastimosamente, en Japón, dicho anime no fue muy bien recibido, por lo que de los 50 episodios que se iban a emitir, fueron reducidos solamente a 29, y lo cual es más notorio en los últimos capítulos, donde la batalla final sí se siente muy apresurado, pero que para nada afecta a los buenos factores del anime y que personalmente sí lo recomiendo, y más si les gusta el género de peleas. Sí, quizás tengan que darle cierto tiempito porque la cosa se comienza a poner buena a partir de la aparición de Vega. Y como dije anteriormente, el final sí se siente algo apresurado, por lo visto tenían que terminarla sí o sí en el capítulo 29, por lo que el gran combate final podía haber dado un poco más. Pero sin duda alguna es totalmente recomendable. Street Fighter, la serie animada norteamericana, fue un intento de hacer algo comercial explotando la popularidad del videojuego de Street Fighter, y que quizás por algún factor como puede ser el desconocimiento de la historia original de la franquicia, o porque el film norteamericano se apegaba más a lo que los productores de la serie estaban buscando, se decidió mantener la posición de la película protagonizada por Van Damme en el año 94, pero volviendo a adaptar aquellos personajes a la típica propuesta norteamericana de acción, y el cual con una animación mediocre fue punto de críticas negativas en su momento, y que como dije quizás lo recordemos con cierta añoranza por ser la primera entrega animada de la franquicia que pudimos ver en televisión, pero que sí, en honor a la verdad, es de muy baja calidad. En contraparte, la versión del anime japonés Street Fighter 2 Victory es una propuesta muy pero muy buena, que sí, se aleja del canon original de la historia del videojuego y que al igual que la versión norteamericana realiza su propia versión, pero con una base mucho más sólida, una mejor ejecución de los personajes a pesar de tener personalidades diferentes para construir una muy buena historia,
de aventuras, de misterio y obviamente de artes marciales, donde sí pudimos presenciar varias peleas entre los personajes, lo cual fue prácticamente nulo en la versión americana. El anime es entretenida y una digna versión de la franquicia de videojuegos, que sí, no le llega ni a los talones al largometraje animado del 94, pero que fue capaz de contar su propia historia, sin muchas incoherencias, y que dentro de sus límites nos presenta una versión más realista de la franquicia. Por lo que sí, entre ambas versiones, el anime japonés es mucho más que superior a su versión norteamericana. Antes de concluir el video, quiero mandar saludos cordiales a Johnny Garay, Fernando Prada, Diego Lennon, Renato Zavala, Fab Carranza, Francisco García, Emanuel González, Fernando Álvarez, Otaku Anime, Kevin Vallejos, Roy Sánchez, Alma Huerta, Josué, bueno, lo dejamos en Josué, ¿sí? Y Laura Antonia López, quienes participaron en una trivia que hicimos a través de nuestras redes sociales, la cual se trataba de adivinar a qué anime pertenecía cierto tema musical. Debo confesar que lo subestimé a la mayoría, ya que creí que solo unos pocos identificarían el tema musical, pero al final fueron una gran cantidad. Intentaré de hacer esto de vez en cuando para mandar algún que otro saludo, o quizás, por qué no, alguna vez si hay algún sorteo para que puedan participar. Así que estén pendientes a todas nuestras redes sociales, cuyos links están como siempre en la descripción. Y ahora sí, hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, por favor denle pulgar arriba y compártanlo para que más gente lo vea. Suscríbanse a este humilde canal para más videos así, y si ya están suscritos, por favor activen la campanilla de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya nuevo video. Y como siempre me despido invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado dándole clic a las ventanas que ven en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.